Hay amigos, bienvenidos a este nuevo video tutorial de nuestro canal HS Automatización. Continuando con nuestro curso de neumática hidráulica, hoy solucionaremos el siguiente ejercicio. Entonces, no haciendo más, acompáñanos en el siguiente video tutorial. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal HS Automatización. Continuando con nuestro pequeño curso de neumática hidráulica, hoy realizaremos lo que es el segundo ejercicio en el método secuencial cascada, en el cual ya vimos en videotutoriales anteriores. Bueno, la descripción del ejercicio, el ejercicio se llama avance de flejes de chapa. La descripción del ejercicio dice lo siguiente: posición de la cinta de chapa bobinada. En la herramienta de corte, el accionamiento del avance es solo cuando la herramienta se encuentra en posición superior. La simulación de esta posición se simula mediante un pulsador S3 o un pulsador de marcha. El cilindro A recoge la cinta de la chapa, el cilindro B se retira, el cilindro A vuelve y suelta la cinta de la chapa y el cilindro B se desplaza nuevamente a su posición final de la carrera. Las condiciones del circuito son las siguientes. El sistema de avance de la cinta de chapa tiene que estar provisto de un interruptor principal S, ¿cuál es un interruptor de marcha? Cuando el cilindro B se encuentra en posición de principio de carrera y el cilindro A ha soltado la cinta, deberá transmitir un pulso de indicación luminosa. En este caso no vamos a colocar una indicación luminosa, indicando que se puede procesar el corte de la siguiente pieza. Entonces, no siendo más, vamos a proceder ya a abrir lo que es nuestro software FluidSync. Aquí explicando un tantico la imagen, tenemos el cilindro A, el cilindro A y el cilindro B, perdón, y la secuencia va a ser la siguiente: el pistón. Los pistones inician normalmente afuera, en A más y B más. El primer movimiento se va a hacer de A más a A menos. Hay un cambio de A más a menos, después de A menos se hace B menos, de B más a B menos, y este cambio hace que actúe de A menos a A más y de B menos a B más. Teniendo esta lógica, que es una de las secuencias que me pide las condiciones método cascada, la secuencia es A menos, B menos, A más, B más. La primera condición que me dice es que tengo que sacar dos grupos de válvulas. En este caso vamos a sacar los actuadores. Vamos a sacar el actuador, válvulas estranguladoras, válvulas configurables, válvulas 5.2. Antes de continuar, para las personas que son nuevas en este curso, son las primeras que ven el video tutorial de nuestro curso, en la parte superior les estaré dejando una tarjetita con toda la lista de reproducción de nuestro curso de neumática hidráulica, donde aprenderemos desde principios básicos como simbologías, tipos de secuencias y la interpretación básica de lo que es nuestro software FluidSync. Todo lo que encontraremos se lo dejaré en la parte superior. Entonces, continuando ya con este ejercicio, válvula de control y cierre. Vamos a mostrar, la colocaremos en 10. Para que la simulación sea un poco más lenta. Colocamos los silenciadores. Y aquí ya tenemos lo que es nuestro primer grupo de actuadores. Va a ser el cilindro A y este va a ser el cilindro B. En este caso vamos a hacer lo siguiente: los cilindros empiezan en posición inicial ya totalmente extendidos. Y vamos a colocar las etiquetas A0, 00, A1, 100, 100. B0, 00, B1, 100, 100. Una vez teniendo identificadas, un poquito más abajo, una vez teniendo identificadas lo que son, miramos si conectan de frente y están alineadas. Una vez teniendo identificadas con nuestro cilindro A, con nuestro cilindro B y los finales de carrera que llevan cada uno, teniendo
nuestra lógica, lo segundo que vamos a hacer, la segunda condición es crear grupos de líneas de presión, tantos grupos hay. En este caso hay dos grupos, vamos a crear dos grupos de línea de presión. Y yo creo los grupos de línea de presión de la siguiente manera. Sacamos un presóstato. Subamos esto y subamos esto. Esta la podemos bajar un poco fuente, vamos a bajarle a 18 para que se vea un poco más pequeña y ya poder subir más lo que es mis pistones. Me dice que en este caso A está afuera, vamos a colocarle las alimentaciones antes de. Dice que para que se haga A menos es este, tengo que estar en el grupo 1 y haber pulsado Start. Entonces aquí vamos a buscar lo que es una válvula de uso configurables, una válvula 3.2, en el cual vamos a activarla mediante un pulsante y retorno por muelle. Y vamos a colocar una válvula de simultaneidad. Que todo este tipo de válvulas las estuve explicando en el video tutorial anterior y el grupo 1. Y el grupo 1. Para que se haga A más, tengo que estar solo en el grupo 2. Para que se haga B menos, una válvula de simultaneidad. Tiene que activarse el grupo 1. Perdón, el grupo 1, eso sí lo coloco. El grupo 1 y A menos. Cambiamos el pulsante por un final de carrera y le colocamos A0. Le colocamos el filtro, en el silenciador, y colocamos las alimentaciones. Y para que se haga B menos, para que se haga B más, voy a colocar otra válvula de simultaneidad. El cual va a ser, para que se haga B más, tiene que estar el grupo 2 y haberse hecho A1, que es A más, para que se haga B más. Y alimentamos. Una vez hecho los movimientos, María, pues, hombre. Una vez hecho los movimientos, si queremos esto lo podemos subir. Una vez hecho los movimientos, tengamos hecha la parte de movimientos, vamos a hacer los saltos de grupo. Una de las condiciones es que tenemos que alimentar nuestras líneas de grupo, nuestras líneas de presión con válvulas de distribución. En este caso van a ser válvulas 5.2 o válvulas 4.2. En este caso yo lo voy a hacer con válvulas 5.2 y van a ser tantas válvulas de distribución como grupos haya -1. Si hay 3 grupos, colocamos 2. En este caso hay 2 grupos, voy a colocar solo uno. Válvula 5.2, en este caso colocar esta válvula. Y la posición inicial va a ser una posición normal.
El grupo uno siempre inicia activo. En este caso, el grupo uno siempre inicia activo. ¿Y qué me va a activar? El grupo 2. Vamos a activar primero el grupo 2. Me lo va a activar una válvula de simultaneidad que me va a decir la válvula. Van a ser dos accionamientos. Va a ser el grupo 1 y B1. Y B1. ¿Quién me va a activar el grupo 1? Ah, no, perdón, aquí el B0. El B0. Aquí también me la va a activar una válvula de simultaneidad del grupo 1. Y ahí sí va a ser el grupo 2 y B1. Y B1. Vamos a alimentar lo que son las válvulas. Procederemos a simular. Ah, nos faltaría lo más importante. Organizar un poco, que no se vea tan regado. Lo podríamos subir más, lo podríamos subir más, lo podríamos subir más, lo podríamos subir más. También lo podríamos subir. Como para ir organizando y que no se vea tan retirado. Vamos a colocar el diagrama de estados para ver la secuencia. Colocamos A de color rojo y B de color violeta. Vamos a simularla. En este caso, tenemos un error acá. Y nos falta alimentar esta válvula. Esta válvula. Tendríamos ya nuestros dos pistones afuera. Inician afuera. Vamos a pulsar A menos, B menos, A más, B más. Volvemos a pulsar. Y ya tendríamos lo que es nuestro circuito, nuestro segundo ejercicio resuelto. Viendo el diagrama de pasos de nuestro ejercicio de avance de flejes de chapa, como podemos ver, inicia afuera, A menos, B menos, más, B más. Pausando, vemos que coordina totalmente. Bueno amigos, espero les haya servido este pequeño video tutorial. Por favor no olviden suscribirse, darle clic en la campanita y apoyarnos con un comentario. Esto nos ayudaría a crecer como canal. Nos vemos en el próximo video tutorial.